Amén. La palabra de Dios es Dios. Por eso dice que en el principio era el verbo y el verbo era la palabra. Voy a dejar con ustedes nuestro amado hermano William Soto Santiago. Muy buenos días, amados amigos y hermanos aquí presentes. Es para mí un privilegio estar con ustedes en esta ocasión para traerles la palabra de Dios. Inmediatamente quiero repetir parte de la lectura que oímos por el misionero Bermúdez en esta mañana. Y dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder presto, y la declaró enviándola por su ángel. A Juan se le envió en símbolos y a nosotros nos las traerá en el significado de lo que esos símbolos representan. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La revelación de Jesucristo es lo que traerá el ángel del Señor. Y esa será la revelación final para los seres humanos. La revelación final que los seres humanos necesitan en este tiempo es la revelación de Jesucristo, la revelación apocalíptica. Por eso usted, cuando lee el Apocalipsis, después no encuentra otro libro. Y después no encuentra tampoco a otro mensajero enviado por el Señor Jesucristo para traer la revelación de Jesucristo, que es la revelación final. La revelación final para los seres humanos es tan necesaria que sin esa revelación el ser humano estará perdido en este mundo, perdido en este planeta Tierra, aún con todos los conocimientos intelectuales que posee, aún con todas las universidades que tiene el ser humano aquí en la Tierra. Estaría perdido el ser humano en cuanto al conocimiento del programa de Jesucristo. Hace 2000 años aproximadamente, el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra en un cuerpo humano, pero no venido a través de la unión de un hombre y de una mujer, sino por obra divina hecha en una virgen. Así era el programa que Dios tenía en su mente para llevar a cabo. Y por eso al profeta Isaías, en el capítulo 9, Dios le dijo que un niño habría de nacer. Dijo: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese niño que habría de nacer sería todo eso. Dice: y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y cuando nació, ¿cómo se llamó? Jesús. Porque estos nombres que dice aquí el profeta
son los títulos que él tiene. Son títulos, pero no son nombres propios. También, en otra ocasión, el profeta Isaías dice que se llamará de cierto nombre, cuando habló de ese mismo niño que habría de nacer. Y dice en el capítulo 6, el profeta Isaías dice en el capítulo 6, dice: por tanto el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Y cómo se llamó? Jesús. Pero Jesús es Emmanuel, porque Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Y cuando apareció Jesús en la tierra, apareció Dios en la tierra para manifestarse, para cumplir las promesas que él había hecho para ese tiempo. Era Dios manifestado en carne humana. Era el cumplimiento de la promesa divina. Por eso, cuando le preguntaron a Jesús, o le dijeron a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta, Jesús les dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. Tú no sabes que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Y las obras que yo hago no las hago de mí mismo. Era el Padre en el Hijo. Era el Padre en aquel joven haciendo aquellas obras que la gente podían ver y que se maravillaban. Y algunos decían: las obras que tú haces, las cosas que tú haces, no las puede hacer ningún hombre si Dios no está con él. Dios estaba con y en Jesús. Por lo tanto, aquel Jesús que la gente contemporánea de su tiempo conoció como un joven carpintero y también predicador, era nada menos que el cumplimiento de la promesa mesiánica para aquellos días. Era nada menos que la revelación de Dios en carne humana. Y todo lo que Dios había prometido que llevaría a cabo en aquellos días, lo estaba llevando a cabo a través de aquel joven de Nazaret, de Jesús de Nazaret, porque él era la revelación del Padre. Él estaba trayendo la revelación del Padre. Era Dios revelado en esta tierra. Por eso él era Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, para cumplir las promesas mesiánicas de aquellos días y para llevar a cabo la obra mesiánica, para llevar a cabo la obra de redención. Muchas personas en aquellos días no comprendían el porqué. Si Jesús de Nazaret era el Mesías, ¿por qué estaba sufriendo tanto? ¿Y por qué, teniendo aquel poder que tenía para hacer todos aquellos milagros que hacía, por qué con ese mismo poder no quitaba el imperio romano que estaba gobernando en Israel y se establecía él para gobernar como rey en medio de Israel? Muchos no comprendían el por qué él no hacía eso. Y algunos que no comprendían en una ocasión quisieron tomarlo, arrebatarlo de en medio del pueblo y proclamarlo rey y coronarlo. Pero él, cuando entendió que ellos pensaban eso en sus corazones y tenían esos planes, se fue de en medio de ellos. Porque imagínense,
cuando lo vieron a él multiplicar los panes y los peces, dicen: si puede hacer eso, ¿no podrá destruir el imperio romano? Sí que podía hacerlo. Pero en el programa de Dios cada cosa tiene su tiempo. Dios es un Dios bien ordenado. Y como el programa divino, quien lo hizo fue Dios, y quien lo llevará a cabo es Dios, usted ni yo podemos obligar a Dios a que él haga algo antes de tiempo. Por eso Jesús de Nazaret no dejó que lo tomaran para coronarlo rey en esos días, porque en el programa divino estaba la obra de redención que tenía que ser llevada a cabo, y el Señor Jesús, así como Juan el Bautista, sabían que todo lo que se llevaría a cabo en el programa de Dios en aquellos días ya estaba anunciado, ya estaba ordenado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Muchas personas piensan que las cosas que ocurren sin Dios saberlas, o sin Dios haberlas planificado. Pero todas estas cosas que estaban ocurriendo en la vida de Dios, del Señor Jesús, eran el programa de Dios. Y Jesús sabía que todo lo que habría de hacerse en el programa divino en aquellos días sería a través de él. Por eso él comprendió, él entendió, él sabía que para aquellos días el gran programa de la redención se manifestaría, y él sabía que nada podía ocurrir si no estaba escrito. Por eso en una ocasión el Señor Jesús le dice a sus discípulos que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba en la ley y los profetas, todo lo que estaba escrito de él. Pedro no comprendía estas cosas, sus discípulos, el resto de sus discípulos tampoco, pero Jesús sí las entendía. Por eso cuando Jesús quiso ir a Jerusalén y le dijo a sus discípulos: el Hijo del Hombre sube a Jerusalén y harán de él, lo rechazarán y harán de él todo lo que quieran y lo matarán, Pedro dijo: nunca te suceda eso a ti, Jesús. Tal cosa no te vaya a suceder a ti. Así es que no puedes ir allá. ¿Sabe lo que el Señor Jesús le dijo? Apártate de mí, Satanás, porque no entiendes las cosas de Dios, sino las de los hombres. Entiendes cosas terrenales, pero estas cosas tú no las comprendes. Pedro no comprendía que Jesús tenía poder aún para pedir 12 legiones de ángeles, que era suficiente para destruir el reino de los romanos y establecerse como rey. Pero Jesús sabía lo que él tenía que hacer en esos días en el programa de Dios. Jesús sabía que él tenía que subir a Jerusalén en cierta ocasión en especial para dar su vida por todos los seres humanos. Él había subido en otras ocasiones, pero cuando subió por última vez fue para hacer la obra de redención. La parte más importante de la estadía del Señor Jesús aquí en la tierra en carne humana era aquello que la gente no comprendía en el por qué tenía él que morir. Pero era necesario que un hombre muriese por todos y no que todos se perdiesen.
Él comprendía esas cosas. Él lo sabía. Y él tenía la escritura donde hablaba de él. Por eso en muchas ocasiones el Señor Jesús decía: si ustedes creyesen en Moisés, ustedes creerían en mí. ¿Por qué? Porque de mí habló Moisés. De mí escribió Moisés. Cuando Moisés dijo: profeta de entre vuestros hermanos os levantará el Señor. Estaba hablando de Jesús. Estaba hablando de la primera venida del Señor y de la segunda venida del Señor. Y todos los demás profetas también hablaron de Jesús. Lo que sí sucede es que siempre Dios ha reservado el nombre de la persona que Él va a enviar hasta lo último. Imagínense si en el tiempo de Moisés hubiera dicho que el Mesías se llamaría Jesús. ¿Cuántos Jesús hubieran habido antes de aparecer Jesús? Así es que cuando aparecía Jesús, lo único que podían decir es: ahí hay otro Jesús de los muchos que hay. Pero Dios siempre ha reservado hasta lo último el nombre de todo enviado que Él va a tener en la tierra. Algunas veces nada más es que Él le ha dicho a los padres de ese mensajero que Él va a enviar, les ha dicho: póngale por nombre tal nombre. A Juan, pues al papá de Juan, el ángel le dijo: le ponen por nombre Juan. Y a María, el ángel Gabriel le dijo: le ponen por nombre Jesús. Y así en algunos casos a las personas que tendrían que ver con el nacimiento de esos enviados de Dios, es que le ha sido revelado el nombre que le deben poner. Ahora, vean ustedes, Jesús sabía que a Él no le pasaría nada que no fuera lo que estaba escrito de Él. Por eso Él podía decir: nadie me quita la vida. Nadie se la podía quitar, porque Jesús no había nacido como los demás seres humanos que nacen a través de la unión de un hombre y una mujer, sino que había venido por creación divina. Había sido creada una célula allí en el vientre de María y se multiplicó y formó aquel cuerpo. Por eso Él era eterno. Él sigue siendo eterno. Por eso Él decía: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Él sabía de lo que estaba hablando, aunque la gente no comprendían lo que Él estaba hablando. Pero Él sabía quién Él era. Él era nada menos que aquel que le apareció a Abraham en muchas ocasiones. Por eso el Señor Jesús le dijo en una ocasión a la gente, cuando le decían: nosotros somos hijos de Abraham, Jesús le dijo: Abraham deseó ver mi día y lo vio y se gozó. Le dijeron: si tú no tienes todavía 40 o 50 años y dices que has visto a Abraham. Abraham había muerto hacían cientos o miles de años. Parecía una locura, pero no era una locura, era que Jesús sabía de lo que estaba hablando y aquellas gentes no sabían quién era Jesús. Y este Jesús de Nazaret
que estaba en medio del pueblo hebreo, en una ocasión, cuando no estaba con aquel cuerpo de carne humana que había nacido de María, en una ocasión le había aparecido a Abraham. Vamos a hablar de una sola ocasión. Le apareció en otras ocasiones. Le apareció en una ocasión cuando Abraham venía de la batalla y había ganado la batalla. Le apareció a Abraham como un sacerdote. Le dio pan y vino. Y Abraham pagó a él los diezmos. Y cuando pagó los diezmos a este sacerdote, Leví estaba diezmando ahí a la misma vez, aunque no había nacido. ¿Dónde estaba Leví? Leví estaba en los lomos de Abraham. Es que muchas personas no saben que cada padre lleva a sus hijos en sus lomos, y así nosotros estábamos en los lomos de nuestros padres, y antes de estar en los lomos de nuestros padres estábamos en los lomos de nuestro abuelo, y antes de estar en los lomos de nuestro abuelo estábamos en el bisabuelo, y así hemos venido caminando hacia acá. Pero eso es uno de los misterios de la vida humana. Muy sencillo de entender y muy claro. Y al entender esto podemos ver que realmente estamos en esta tierra viviendo milagrosamente. Porque es realmente un milagro vivir en esta tierra. Los científicos todavía están buscando el motivo de la existencia del hombre y el origen de la existencia del hombre, y todavía no lo han conseguido, pero es sencillo. Es que hay alguien que está más arriba del ser humano, y ese alguien es Dios, y Él creó al hombre, y lo más grande que Dios ha creado es el hombre, porque lo creó a su imagen y a su semejanza. Por eso el hombre, siendo un hijo del Creador, siempre está inventando cosas, siempre está tratando de crear cosas, pero el hombre no puede crear. Solamente toma lo que ya Dios creó y lo transforma, lo convierte en diferentes cosas que podemos usar aquí en la tierra. Ahora continuamos hablando acerca de aquel que le apareció a Abraham, el cual tomó de Abraham los diezmos. Abraham le dio diezmos a él de todo, y él los tomó y le dio a Abraham pan y vino, y se fue después para su dimensión. Aquel, dice la Escritura, que era Melquisedec, sacerdote del Dios eterno. Era sacerdote y rey. Ese sacerdote y rey Melquisedec se convirtió después en Jesús de Nazaret, porque Melquisedec es el mismo Dios con un cuerpo de otra dimensión, con un cuerpo de la sexta dimensión. Y en ese cuerpo de la sexta dimensión, Melquisedec es el sacerdote y rey. Por eso es que la Escritura, hablando acerca del Señor Jesús, dice que Él es sacerdote no del orden levítico,
sino del orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec. Y él también es rey, según el orden de Melquisedec, que es el orden celestial, que es el orden eterno. El orden levítico era una orden temporera, mientras estuviera viviendo el tiempo de esa dispensación de la ley. Pero todo lo que Dios le había dado al pueblo hebreo, tanto las ordenanzas para el sacerdocio y también las ordenanzas del templo y las ordenanzas de las fiestas que el pueblo hebreo guardaría anualmente, y otras las guardaría cada 7 años y otras las guardaría cada 50 años. Cada una de esas ordenanzas divinas estaban representando algo muy grande en el programa divino, lo cual él llevaría a cabo en esta tierra. Pero que la gente no comprenderían en el tiempo en que él las habría de llevar a cabo, porque muchas personas piensan que cuando Dios le dio la ley y las ordenanzas al pueblo hebreo, eso literalmente era todo, y no comprendieron que todo aquello, aunque le dio Dios al pueblo hebreo, todo eso para que el pueblo hebreo lo guardase, estaba representando, simbolizando algo muy grande en el programa de Dios. Pero los profetas enviados por Dios sí pueden entender esas cosas cuando Dios se las revela. Por lo tanto, para comprender el significado de esas fiestas, de esas solemnidades, de ese templo también que tenía el pueblo hebreo allá y las cosas que habían en ese templo, para eso se necesita la intervención de un profeta que explique lo que todo eso significa. Cuando apareció Juan el Bautista y comenzó a predicar y a preparar a la gente y anunciarles: el reino de Dios se ha acercado, prepárense, y detrás de mí viene uno del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Detrás de mí viene, prepárense. Y comenzó a bautizar a la gente. Él sabía lo que habría de ocurrir, porque cuando le preguntaron a Juan el Bautista: ¿eres tú el Cristo? Él dijo no. ¿Eres tú el profeta? Él dijo no. ¿Eres tú Elías? Él dijo no, aunque él era Elías. Pero él dijo no, porque al Elías que se referían era al cuarto Elías, y él era el tercer Elías. Y le preguntan a él: ¿y tú quién eres? Dinos quién eres tú, para que le digamos quién eres tú a los que nos enviaron a ti. Él les dice a ellos: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, aparejate el camino del Señor. Ese soy yo, un profeta enviado de Dios para una edad o una dispensación. No tiene nada que hablar de sí mismo, porque él está identificado en la Escritura. Él solamente lo que necesita hacer es citar lo que está escrito de él, y lo cita en la forma en que Dios lo guíe a citarlo. Él no tiene que estar diciéndole a la gente: yo soy un gran profeta, o yo soy tal o cual cosa, sino decir lo que Dios ha prometido para el tiempo en que él aparece.
y luego mostrarle la clase de mensaje que traería ese enviado. Y cuando la gente vean que el único que está trayendo esa clase de mensaje es él, pues la gente tiene entonces que entender que ese es el hombre. Porque los entendidos entenderán. A Jesús lo forzaban en muchas ocasiones y a Juan el Bautista para que hablasen de sí mismo con palabras propias. Pero mire, si no es ni necesario hablar con palabras propias de sí mismo un enviado de Dios, porque ya Dios ha hablado de él. Y si no creen lo que Dios dice de él, ¿cómo van a creer las palabras de él? Jesús sabía quién él era. Juan el Bautista sabía quién él era. Por eso Juan el Bautista dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ese soy yo, uno clamando en el desierto. Pero cuando Jesús habló de él, ya era otro profeta hablando de él, vindicándolo. Dijo: si ustedes quieren recibirlo, él es aquel Elías que habría de venir. Si ustedes quieren recibirlo, él es ese profeta. Y de los nacidos de mujer, no ha habido ninguno mayor que Juan. Ese fue el testimonio que dio Jesús acerca de Juan el Bautista. Ahora, Juan el Bautista sabía quién él era y sabía quién era Jesús. Y Juan el Bautista sabía que lo que se cumpliría en Jesús estaba en la Escritura, en las leyes y ordenanzas que Dios le dio al pueblo hebreo. Estaba Jesús representado, simbolizado. Por eso cuando presentó a Jesús de Nazaret como el Mesías, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque lo estaba presentando escrituralmente. Estaba presentándolo como el Cordero de la Pascua, el Cordero del sacrificio, el Cordero que el pueblo hebreo año tras año sacrificaba en la Pascua. Pero Juan el Bautista sabía que algún día esa gran fiesta de la Pascua se cumpliría en el programa de Dios, se realizaría, se convertiría en una realidad. Y eso solamente lo podía convertir en una realidad Dios. Y allí estaba Jesús de Nazaret para ser el Cordero que la Pascua tenía en esa fiesta. Por eso Jesús de Nazaret murió como el Cordero de Dios, como el Cordero Pascual para nuestra redención. Él sabía todo eso y luego ascendió al cielo. Y la gente han pensado que después que ascendió al cielo, Jesús se olvidó de los seres humanos porque no le vino muy bien aquí en la tierra, porque lo persiguieron y hasta lo mataron. Y a lo mejor pensaron, pues ya él no vuelve para acá, ni va a hacer nada más aquí porque lo rechazaron. Y no saben el misterio, no saben acerca de lo que Jesús ha estado haciendo desde que ascendió al cielo. Es que Jesús, siendo sacerdote según el orden de Melquisedec, subió al cielo, al mismo cielo, y entró allá y se sentó en el lugar santísimo, se sentó en el trono de intercesión, y allí ha estado desde que subió
como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, haciendo intercesión por todos los que están escritos en el libro de la vida, haciendo una obra que la gente no han comprendido, pero que él sí la comprendía. Por lo tanto, él, a través de estos 2000 años que han transcurrido desde que él ascendió a los cielos, ha estado llevando a cabo una obra muy grande. Y como ha estado haciendo intercesión por todos los que están escritos en el libro de la vida, los cuales vendrían a vivir, a nacer y vivir en esta tierra, a través de 2000 años, él los ha estado llamando. Él los ha estado buscando en donde quiera que han estado y ha estado hablándoles. Él ha estado haciendo esa gran obra a través de los mensajeros que él ha enviado en la dispensación de la iglesia gentil. Y ha estado usando diferentes instrumentos, diferentes mensajeros, pues él en el día de Pentecostés descendió a la tierra en forma de espíritu para hacer esa gran obra. Y él en el tiempo final tiene también una gran obra para llevar a cabo. Esa gran obra que él tiene para llevar a cabo, él la prometió cuando estuvo aquí en la tierra. Y también a través de los profetas del Antiguo Testamento prometió hacer una gran obra en este tiempo. Y también a través de los apóstoles. Muchas personas quieren ver, quieren conocer y quieren hacer la obra de Dios. Pero muchas personas no saben ni lo que Dios va a hacer. Muchas personas no saben ni lo que tienen que buscar en este tiempo. Pues oyen a muchos oradores, muchos predicadores que le dicen, busquen a Dios y busquen de Dios. Pero no saben cómo buscar y encontrar a Dios. En el tiempo en que apareció Jesús y Juan el Bautista, también decían los sacerdotes, el sumo sacerdote y los demás sacerdotes, busquen de Dios y busquen a Dios. Pero no pudieron buscar y encontrar a Dios en Juan el Bautista y en Jesús de Nazaret, haciendo la obra de ese tiempo. Porque siempre Dios estará haciendo la obra que Él prometió para el tiempo en que uno vive. Y ahí es donde podemos encontrar a Dios. Fuera de ahí, Él no tiene otro lugar donde lo podamos encontrar. Porque Él no deja su trabajo, su obra, para irse a dormir o para irse a pasear. Él siempre estará cumpliendo su palabra para el tiempo asignado. Y ahí es donde podemos encontrar a Dios. Si estuviéramos viviendo en los días de Noé, ¿dónde podríamos encontrar a Dios? ¿Dónde lo iba a buscar usted? Había muchas iglesias en el tiempo de Noé. Había muchas religiones en el tiempo de Noé. Había muchos ministros, muchos sacerdotes. Había muchas personas que predicaban acerca de Dios. Pero también había un hombre llamado Noé que hablaba de las cosas de Dios y que estaba predicando algo que era muy contrario
a la manera de pensar de los seres humanos. Estaba predicando algo que los demás no predicaban. Estaba diciendo que Dios había dicho que vendría un diluvio y destruiría a la raza humana. Eso sonaba un poco raro, eso sonaba a palabras de un loco, porque dice la Biblia que antes no llovía, sino que de la tierra subía un rocío y regaba la tierra. Pero ese hombre sabía lo que estaba diciendo. Y a ese hombre le fue dicho también: prepara un arca en esta forma, de esta medida, y luego entrarán a ella tú y tu familia y los animales del campo, de tal especie cierta cantidad y de tal especie cierta cantidad. En el tiempo de Noé, ¿a dónde hubiera ido usted? Si usted quería saber de Dios, si usted quería conocer el programa de Dios, si usted quería oír la voz de Dios, ¿a dónde iba a ir usted? Usted me dice hoy que hubiera ido a donde estaba Noé, a donde estaba construyendo el arca, hubiera ido al arca allí, y quizás Noé, desde una barconeta allí del arca, le hubiera predicado y le hubiera dicho todo lo que Dios estaba llevando a cabo y lo que iba a llevar a cabo dentro de poco. Pero eso usted y yo lo decimos aquí porque ya conocemos la historia. Pero piense usted, ¿cómo sería si estuviéramos viviendo en ese tiempo y todas las religiones estuvieran en contra de Noé y solamente Noé fuese el único que predicase en esa forma? Sería un poco difícil, pero creeríamos de todos modos, porque el creyente es creyente en buenas o en malas condiciones. El creyente es creyente cuando las cosas están buenas y cuando las cosas están malas también. Cuando no hay persecución, el creyente es creyente, y cuando hay persecución, el creyente es creyente también. Porque nace creyente. Ahora, en aquel tiempo habían pocos creyentes, pero los pocos creyentes representan a los creyentes que hayan en cualquier tiempo. Así es que, vean ustedes, Noé tenía un grupo muy pequeño, pero él era un profeta grande. Preparó por dirección divina el medio para la salvación de la raza humana, la cual estaba representada allí en los que habrían de entrar al arca. Ahora, las demás personas no conocieron que Noé tenía el mensaje de Dios, no conocieron que Noé tenía el programa de Dios, y por eso no creyeron. Por eso dice el Señor Jesús que los días finales también serán como los días de Noé, que vino el diluvio y se los llevó a todos, y no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Fíjense, en ellos no creían ni conocían acerca de llover, pero conocieron, supieron que podía llover del cielo. ¿Cuándo? Cuando comenzó el diluvio. Cuando comenzó el diluvio, entonces sí dijeron verdaderamente que del cielo puede caer agua, aunque nunca antes había caído. Pero imagínense, quizás algunos 2000 años sin llover, o quizás más,
sin llover sobre la tierra. Cuando llovió, había tanta agua que se llenó la tierra. ¿Es que Dios puede reunir agua en donde no hay agua? ¿Es que acaso Dios no conoce la fórmula del agua? Así es que cuando uno sabe que el agua está hecha por cierta fórmula de oxígeno y también de hidrógeno, lo cual es H2O, con esa fórmula aparece el agua aunque nadie la haya visto primero. Por lo tanto, es H2O. La cosa fue que apareció, ¿verdad? Noé quizás no sabía la fórmula, pero Dios la sabía. Bueno, en el programa de Dios, para cada tiempo hay algo para ocurrir. Noé sabía lo que iba a ocurrir en aquel tiempo, porque le vino a él la revelación final de aquella generación. Y en la revelación final de aquella generación estaba el juicio divino que vendría sobre la humanidad, y también estaba la bendición divina que vendría para los creyentes. Y en el mensaje final, en la revelación final del fin del siglo, estará el juicio divino que vendrá sobre el reino de los gentiles, que se proclamará en esta tierra, proclamándose el día de venganza del Dios nuestro. Pero también en la revelación final estará revelada al pueblo la bendición que vendrá para los creyentes, porque también en la revelación final será consolado el pueblo, serán consolados todos los enlutados, todos los creyentes que viven en la tierra, porque tienen en el paraíso a todos sus hermanos de las edades del pasado, a todos los creyentes de las edades del pasado que han dormido, porque los santos no mueren, sino que duermen hasta la resurrección. Y con el mensaje final, con la revelación final, les será dado a conocer a todos los hijos de Dios que la resurrección está por acontecer. Y cuando ellos vean y cuando ellos escuchen la trompeta final que dijo el apóstol San Pablo que sonaría, ellos se darán cuenta que la resurrección estará muy cerca para acontecer. Y ellos estarán apercibidos para recibir a los santos que van a resucitar, los cuales vendrán en cuerpos transformados, cuerpos inmortales. Y juntamente con ellos vienen también nuestras teofanías, nuestros cuerpos de la sexta dimensión. Y cuando veamos a los santos que van a resucitar, nosotros que vivimos seremos transformados a la final trompeta, porque será tocada la trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán, se levantarán, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados para recibir al Señor en el aire. Pero y no era en esta tierra. Ya en esta tierra lo habremos recibido a través de su mensajero, aunque el mensajero no será el Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo estará
con él y en él haciendo la obra final. Estará con él y en él para traerle al pueblo la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por su ángel. Ese será el ministerio de ese ángel, de ese mensajero, de ese profeta. Él es enviado con la revelación de Jesucristo para manifestarla al pueblo. Por eso el Señor Jesucristo en Apocalipsis 22 también dice en el verso 16: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Él envía a su ángel con la revelación final, la revelación de Jesucristo. Y es una revelación para todas las iglesias, para todos los seres humanos, para todas las naciones y para todas las lenguas. Es la revelación final. Después de esa revelación no viene otra revelación, porque con esta revelación es que Él llevará a cabo la obra del león de la tribu de Judá, del Rey de reyes y Señor de señores. En la revelación de 2000 años atrás, Él hizo la obra de Cordero de Dios y de sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y según el orden de Melquisedec, en el tiempo final Él tiene la obra de Rey de reyes y Señor de señores, la obra del león de la tribu de Judá. Y esa obra Él la hará en la revelación final, la revelación del fin del siglo. Por eso es que en Apocalipsis encontramos que cuando los 10 reyes se pusieron de acuerdo para darle el poder y autoridad a la bestia, y luego se levantaron en contra del Señor para destruir al Señor y a sus escogidos, dice la Escritura que el Señor los venció. El reino de los gentiles, con esos 10 reyes y la bestia, no sabían que el Señor Jesucristo había cambiado de ministerio de cordero a león, de sacerdote a rey. Y al no saberlo, no sabían las consecuencias que habrían de tener al hacerle guerra al reino del Señor. Porque en otras edades del pasado, el reino de los gentiles le había hecho guerra al reino de Dios. Encontramos que en el tiempo de Juan el Bautista y de Jesús de Nazaret, el reino de los gentiles le hizo guerra al reino de Dios y mató a Juan el Bautista, y después mató a Jesús de Nazaret. Y después siguió matando creyentes. Mataron a un sinnúmero de creyentes en aquel tiempo y siguieron con esa persecución, y después más adelante se los echaban también a los leones, a las fieras, para que se los comieran. También los quemaban vivos, también los crucificaban. Y todo eso era el reino de los gentiles en la edad de las piernas de hierro, tratando de destruir el reino de Dios. El reino de los gentiles fue representado allá en la visión, en el sueño que tuvo Nabucodonosor, por una estatua que tenía la cabeza de oro,
los pechos de plata y los brazos, y el vientre y los muslos de bronce, y las piernas de hierro, y los pies de hierro y de barro cocido. Y el reino de Nabucodonosor era la cabeza de oro. En aquel tiempo no vino el Señor Jesús, pero Él vino en el tiempo, en la etapa de las piernas de hierro, que era la etapa del reino de los gentiles bajo el dominio del imperio romano. El imperio romano representa las piernas de hierro. Y el imperio romano fue el que mató al Señor Jesús. Pero los judíos pidieron su muerte. También el imperio romano mató a Juan el Bautista, porque el reino que tenían allí dirigido, allí en Israel en aquel tiempo, era dirigido por el imperio romano. Así es que tiene la muerte de Juan y la muerte de Jesús y la muerte de todos los creyentes que mataron a través de las edades. Por eso es que cuando Dios le va a pedir cuenta a la gran Babilonia, la sangre de los santos aparece en su mano. Por eso el reino de los gentiles tendrá que ser destruido. Y por eso es que en el tiempo final, conforme a como vio el rey Nabucodonosor, una piedra no cortada de mano saldrá de la montaña. ¿De qué montaña? De el monte de Sión, del monte de Dios, que es la iglesia mística del Señor Jesucristo, el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Así como la primera venida del Señor salió del pueblo hebreo, que era la iglesia del Antiguo Testamento, la segunda venida del Señor saldrá, surgirá y se cumplirá de medio de la iglesia gentil en los días finales. Porque dice la Escritura: y vendrá el libertador a Sión, que es su cuerpo místico, su iglesia. Por eso el Señor Jesucristo dijo: si dicen que está en el desierto, no crean. Si dice que está en las cámaras, no crean. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que a donde Él vendría sería a su templo, y vendrá el Señor a su templo, al templo espiritual, a su iglesia, la cual estará en la etapa del lugar santísimo, en donde Él entrará, porque ese es el mismo lugar que representó el templo allá en el Antiguo Testamento. Era en el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, los dos querubines, las tablas de la ley, el maná escondido y la vara de Aarón, en donde Dios habitó. Allí en medio de los dos querubines estuvo la Chequina hasta el día de la crucifixión del Señor. Y cuando Él regrese, Él regresará a su templo, pero no al templo que estaba allá en Jerusalén, porque aquel fue destruido. Así es que tiene que buscar un templo. Y tiene que buscar el lugar santísimo de ese templo para meterse. Y la Escritura dice que el renuevo edificará el templo del Señor. Es ese templo espiritual que Él comenzó a construir desde el día de Pentecostés hacia acá. Esa iglesia que Él comenzó a construir es el templo espiritual del Señor. ¿O no sabéis que sois templos de Dios? ¿No sabéis que sois piedras vivas para ser edificados un templo santo al Señor?
Muchas personas están esperando la venida del Señor, pero no saben ni cuándo, ni cómo, ni a dónde ha de venir el Señor. Algunos lo están esperando en África, otros en la India, otros en Arabia, otros en Rusia quizá, otros en Israel. Pero el que no conoce el programa de Dios no sabe dónde, ni cuándo, ni cómo va a venir el Señor. Porque ese es uno de los grandes misterios de la Biblia. Ese es el misterio más grande de todos los misterios. Cuando el Señor Jesucristo habló de su venida, cuando habló de la venida del Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo dijo: ni aún los ángeles del cielo saben, ni aún el Hijo sabe, sino mi Padre. Solo el Padre sabe. Y en el tiempo en que se cumpla ese gran misterio, los que estén viviendo en ese tiempo van a saber, porque será abierto para ellos. Será abierto ese misterio y van entonces a saber dónde y por qué. Porque no es decir en tal sitio sin una razón. Todo eso tiene que estar en la Biblia mostrado, tipificado. Todo eso tiene que estar ahí en la Biblia anunciado. Pero que no se podía entender hasta que no llegara el tiempo para eso. Hemos dicho que será en su templo y que será el templo espiritual del Señor, que es su iglesia. Porque es su iglesia la que ha estado esperándolo siempre. Ha estado esperando su segunda venida. Y es a su templo que Él prometió venir. Pero es al lugar santísimo de ese templo. Y así como el templo del Antiguo Testamento tenía diferentes secciones y diferentes cosas, también el templo espiritual del Señor está hecho conforme a como aquel fue hecho. Aquel viene a ser tipo y figura de lo que será el templo espiritual del Señor. Y las cosas que habían allá estarán en el templo espiritual del Señor. En una ocasión el Señor Jesucristo dijo: al que venciere, yo le haré columna en el templo de Dios, en mi templo. Ahora, una persona ignorante que no sabe que ese templo es un templo espiritual, puede decir, si es muy ignorante: yo no quiero vencer porque me va a hacer columna, y si me hace de cemento, voy a hacer un pedazo de cemento en ese templo. Y puede pensar: allá en una ocasión se hizo una columna o una estatua de sal, una mujer, y yo no quiero ser ni una estatua, ni una columna de cemento, ni de hierro tampoco. Pero una columna representa a alguien bien importante en ese templo. Una columna es un personaje bien importante en el templo espiritual del Señor. Y cuando entonces sabemos eso, entonces queremos ser vencedores y queremos ser columnas en el templo del Señor. ¿Ve usted? Todo lo del templo allá representa cosas espirituales acá que se cumplirán en seres humanos. El candelero con sus 7 lámparas, cada lámpara representa cada edad de la iglesia gentil, y cada luz y cada mecha encendida de esas lámparas representa el mensajero de cada edad. Las 2 olivas
y los dos candeleros que estaban allí en ese templo representan el ministerio de Moisés y Elías, el ministerio apocalíptico del capítulo 11, el ministerio de los dos ungidos, esos dos ministerios ungidos que estarán manifestados en el ángel que el Señor enviará en estos días finales. En el monte de la transfiguración fueron vistos estos ministerios de Moisés y Elías, hablando Moisés y Elías con el Señor Jesús cuando Jesús se transfiguró. Elías había sido arrebatado al cielo por un carro de fuego y Moisés había muerto, pero había sido sepultado por el ángel del Señor, y el diablo quiso encontrarlo, pero no lo encontró. Pero en el monte de la transfiguración, allí lo encontraron los discípulos del Señor. Ellos allí estaban en cuerpos teofánicos, en cuerpos iguales a el cuerpo en que le apareció Melquisedec a Abraham. Es que muchas personas piensan que solamente hay seres aquí en la tierra y que los seres tienen que estar con estos cuerpos de carne, cuando estos cuerpos de carne son los cuerpos más débiles, son los cuerpos que se enferman, son los cuerpos que se envejecen, son los cuerpos que se mueren. Pero hay cuerpos celestiales, cuerpos eternos. También la Escritura dice, hablando de esos cuerpos, el ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Ese ángel del Señor que acampa en derredor de los que le temen es el cuerpo teofánico, el cuerpo de la sexta dimensión que usted y yo tenemos. Y ese cuerpo nos defiende en los peligros. Ese cuerpo sabe las cosas que nosotros no sabemos. Y es por vía espiritual que nosotros captamos y recibimos la revelación divina. Por eso unos la reciben y otros ni la reciben. Y si una persona no tiene ese cuerpo, ese ángel del Señor, nunca podrá recibir la revelación divina, porque la revelación divina viene de esa dimensión. La revelación final viene de esa dimensión. Todas las cosas que Dios vaya a hacer en este tiempo vendrán de esa dimensión. Y todas las cosas que Dios ha de hacer están aquí en la Escritura. Unas están en forma de palabras, otras están en forma de símbolos. Vimos algunos símbolos que se cumplieron en el Antiguo Testamento y vimos en el tiempo de Jesús cómo se cumplieron algunos también. Y en nuestro tiempo se han de cumplir muchos símbolos bíblicos. Estos símbolos apocalípticos que usted lee y no los puede entender de momento, son simbolismos que serán materializados. Cada cosa tiene un significado. Por ejemplo, el Señor, a través de su ángel mensajero de Apocalipsis, dice: al que venciere, yo le daré del maná escondido. No es que va a buscar del maná que caía miles de años atrás en medio del pueblo de Israel para darle a usted y a usted un poquito de maná para que usted coma, sino que ese maná escondido que estaba colocado en el lugar santísimo, allá representa algo que el Señor, a través de su ángel mensajero, le va a dar al pueblo.
Y las cosas materiales representan cosas espirituales. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el pan de vida eterna. Ese es el pan espiritual que usted y yo necesitamos para el alma. Ese es el maná escondido que Él le va a dar al pueblo. Es la revelación final. ¿Y dónde estaba el maná escondido? En el lugar santísimo. ¿Y a dónde vendrá el Señor? Al lugar santísimo, como vino al templo que hizo Salomón. ¿Y dónde y cuál será el lugar santísimo? El lugar santísimo en el templo que hizo Salomón estaba en el oeste. Y la construcción del templo espiritual del Señor comenzó desde el este, desde la tierra de Israel hacia acá. Y estamos viviendo en este tiempo final en el occidente, que es el oeste. Por lo tanto, en el oeste estará dándose el maná escondido, estará dándose la revelación final. Y ahí es a donde el Señor Jesucristo construirá el lugar santísimo de su templo espiritual, que es su iglesia. Y es ahí a donde Él vendrá, es ahí a donde Él cumplirá su promesa de su venida. Pero la cumplirá y la gente ni la verán. Porque vean ustedes, en el templo allá todos sabían que el Señor estaba en el lugar santísimo, pero nadie lo podía ver, porque estaba allí en espíritu. Pero podían ver y sabían que allí estaban dos querubines visibles ante ellos. Y de en medio de los dos querubines estaba la chequina, la presencia de Dios, la manifestación de Dios. Y así será en su venida en los días finales, cuando Él venga a su templo. Él estará manifestándose de medio de los dos ministerios correspondientes para este tiempo. De medio de las dos olivas, de medio de los dos candeleros, de medio de los dos querubines, de medio del ministerio de Moisés y Elías, Él se manifestará en el occidente, que es el oeste. Ahí será la venida del Hijo del Hombre. Él también lo dijo allá en aquella parábola, en aquel simbolismo bíblico, cuando dijo, hablando de la venida del Hijo del Hombre, porque querían saber cuándo sería la venida del Hijo del Hombre, Él dijo, como el relámpago que sale, ¿de dónde? Del oriente, y se muestra, se revela, ¿dónde? En el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Dónde se revelará? En el occidente. Ahí entonces vendrá la revelación final, que es la revelación de Jesucristo. Y no le podrán ver literalmente, porque Él estará obrando y hablándole al pueblo a través de su ángel. Porque Él dice que la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, dice, la declaró enviándola por su ángel. Es enviada la revelación de Jesucristo, la revelación del Hijo del Hombre en los días finales. Es enviada al occidente, que es
el oeste, el continente occidental en donde vivimos, que es América. Estamos viviendo en América, en donde Él cumplirá su venida, en donde Él cumplirá su promesa, porque es el continente occidental, América, el lugar en donde Él construirá el lugar santísimo de su templo espiritual. Y después desde ahí se manifestará a Israel, desde su templo. De ahí saldrá su voz para todo Israel y para todas las naciones y para todas las lenguas y para todas las gentes y para todas las iglesias. Ahí estará la revelación final, la revelación de Jesucristo de el fin del siglo. Estará en el occidente a través del mensajero, del profeta final, del ángel del Señor que Él ha prometido enviar. Y luego que todo esto haya ocurrido, entonces la resurrección ocurrirá, porque la revelación final será y tocará la trompeta final para traer a los muertos en Cristo que están en el paraíso esperando la resurrección. Ellos oirán la voz del Hijo de Dios y se levantarán, como dijo el Señor Jesucristo. Él dijo: los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, oirán la revelación final, la trompeta final, y se levantarán. Y los que estén vivos serán transformados, porque ya ellos han escuchado la trompeta final, la gran voz de trompeta que está prometida a sonar en este tiempo para reunir a todos los escogidos. Serán reunidos en la revelación final para que puedan ver y entender las cosas que corresponden a este tiempo y puedan recibir no los juicios de Dios, sino las bendiciones que Dios tiene preparadas para todos nosotros. Todo eso será en este tiempo final, en la revelación final. Y cuando hayamos recibido la revelación final, entonces las cosas que no entendíamos las iremos entendiendo, las iremos comprendiendo, y entonces iremos diciendo: esto era lo que yo estaba esperando. Y ahora, lo sencillo que es todo, tan fácil que ahora yo puedo entender las cosas de Dios, es que mientras no estaba abierta la revelación final, no se podía entender lo que estaba en la revelación final. Porque en el programa de Dios, cada cosa tiene su lugar y cada cosa se lleva a cabo en su tiempo asignado por Dios. Pero cuando llega el tiempo para la revelación final y comenzamos a escuchar la gran voz de trompeta que estará reuniendo a todos los escogidos, entonces le decimos a Dios: oh Señor, yo sabía que algún día yo escucharía tu voz como tú prometiste. Yo sabía que algún día ese corito que yo cantaba, sonará la trompeta en Sión, sonará. Algún día sonaría.
esa trompeta final en Sión, en la iglesia, en el cuerpo místico del Señor, desde el lugar santísimo, y yo la escucharía. Yo escucharía esa trompeta y la estoy escuchando en la revelación final, porque es la final o la trompeta final. Después de esa trompeta final no hay más trompetas, porque esa trompeta final es la revelación final, el mensaje final, y después de ese no hay más ninguno, porque el Señor estará enviando al mensajero final, al profeta final, con la doble porción ministerial de Moisés y Elías, para recoger el trigo, porque él dijo que el trigo sería recogido en el tiempo de la siega, en el fin del siglo. Así es que este es el tiempo final para el mensaje final, para la gente final y para concluir el programa divino, para el final del programa de Dios. Y luego seremos transformados y habrá concluido ya el programa de Dios que Él tenía para manifestar en personas que estarían viviendo en cuerpos de carne y sangre, así como estamos nosotros, pero que al concluirlo entonces seremos transformados para entrar a una nueva etapa eterna en el programa de Dios. Todo eso está y será dado a conocer a la gente en la revelación final. Y en la revelación final escucharemos la trompeta final, que es la gran voz de trompeta. Cuando usted la esté escuchando, estará consciente de que está viendo y oyendo y recibiendo la revelación final, y estará recibiendo el mensaje final, y estará en la etapa final del programa de Dios, para luego ser transformados. Alguien tenía que llegar a la revelación final, a la etapa final, al mensaje final, a la trompeta final, para ser transformado. Así es que la mayoría de los que están aquí y de los que pueden oír a través de la cinta o leer a través de los folletos o ver y oír a través de estas películas de video, la mayoría verá y experimentará la transformación de sus cuerpos en la revelación final. Dios les bendiga, Dios les guarde, muchas gracias por vuestra amable atención y será hasta una próxima ocasión, que espero que sea muy pronto, pero que será en el año que viene. Pero el año que viene no está muy lejos, solamente faltan algunos meses para llegar al próximo año. Pero no importa que pasemos al próximo año, tenemos la promesa de la transformación, y si alguno muere, pues tiene la promesa de la resurrección. Así es que el que se vaya a morir, le podemos decir: no vas a estar mucho tiempo allá en el paraíso, aunque es muy bueno, pero no vas a estar mucho tiempo allá. Él nos va a decir: no te preocupes, que yo no quiero estar mucho tiempo allá,
porque los que están allá desean volver acá a la tierra, porque van a recibir un cuerpo eterno, y yo también lo quiero, pero este que tengo ya no me resiste más. Así es que tengo que dejarlo, porque no me queda otro remedio. Pero espérame, porque yo regreso. Y no te pongas a llorar por mí, porque yo lo que voy es a dar un paseíto al paraíso, que tú también desearías darlo, para regresar hacia acá. Así es que cualquiera que se vaya a ir nos puede decir: no te preocupes, que cuando yo regrese te voy a visitar y te voy a decir lo bueno que era allá, y te voy a decir lo bueno que es estar en ese otro cuerpo glorificado que Él dijo que nos iba a dar en la resurrección. Mira, tócame, me puedes tocar, puedes hablar conmigo, te puedo sentir también. Y no solamente eso, busca comida por ahí para que vea que puedo comer también, para que vea que es realidad. Cuando el Señor resucitó para mostrarle que era real a sus discípulos, le dijo: ¿tienen algo de comer por ahí? Tráigame algo de comer. Comió delante de ellos y ellos se dieron cuenta que la cosa era real. Y así va a ser también en la resurrección de los muertos en Cristo, porque van a aparecerle ¿a quién? A los que estarán esperándolos en el mensaje o revelación final. Ellos van a venir para estar con nosotros aquí, y nosotros vamos a ser transformados, porque es que todo lo que entraba al lugar santísimo era para siempre, porque allí estaba la eternidad, allí estaba el Dios eterno, y el maná que estaba allí, mientras estuviera allí, seguiría allí sin corromperse. Y todo lo que entre al lugar santísimo del templo espiritual del Señor es para vivir por toda la eternidad. ¿Usted cree que los que resuciten se van a ir para una de las edades de la iglesia del pasado? Si en una de las edades de la iglesia del pasado estaban y tuvieron que morir los de esa edad. Por lo tanto, ellos, cuando regresen, ellos van a meterse en una edad que sea eterna, y la única que va a estar en la tierra es la edad eterna que corresponde al lugar santísimo del templo, en donde estará el arca del pacto, en donde estará la revelación final. Ahí ellos van a estar, y nosotros, como estamos ahí también, vamos a ser transformados. Y lo que la gente le llaman platillos voladores va a ser para nosotros lo que va a traer la transformación para nosotros. Y vamos a ser trasladados a otra dimensión. ¿No fue acaso trasladado Elías a otro mundo? Y Moisés desapareció también, murió, y después no lo vieron más, pero fue visto en el monte de la transfiguración con el Señor Jesucristo. Así es que no hay ningún temor, aunque se diga y se anuncie que viene el juicio de Dios sobre la tierra, como vino en el tiempo de Noé con un diluvio de agua, y acá será con un diluvio de fuego, con las bombas atómicas de hidrógeno y de cobalto. No hay ningún peligro para los hijos de Dios, porque viene la resurrección y la transformación de nuestros cuerpos, a donde la radioactividad no podrá llegar. Vale entonces la pena buscar la revelación final, porque en ella tenemos promesas eternas, en ella tenemos lo que estamos nosotros esperando, porque la revelación final nos dará y nos mostrará y nos enseñará
todo lo que nosotros necesitamos saber para ser transformados. Todo estará en la revelación final. Por eso es tan importante la revelación final. Y por eso el Señor Jesucristo no se le encomendó a muchos, sino a uno, a su ángel mensajero, a su último profeta que Él enviará a esta tierra para traerles la revelación de Jesucristo a la gente. Y dice la Escritura: bienaventurado el que lee, bienaventurados los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Es el libro y la profecía que tiene bendiciones de bienaventuranza. Las palabras de la profecía de este libro que trae el ángel del Señor, el cual lo recibe de parte del Señor, no para sí mismo, sino para el pueblo. Y todo esto será visto en el occidente manifestándose, y de ahí podrá llegar hasta el este, hasta el pueblo hebreo, que la revelación final. Dios les bendiga, Dios les guarde, y muchas gracias por vuestra amable atención.